Ir a Cartagena de India en un solo día es posible, si defines bien lo que quieres hacer, porque en realidad hay muchísimo por hacer, la mayoría es sol y playa, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que la UNESCO decretó Patrimonio Mundial de la Humanidad. Quédate hasta el final para que veas todo lo que puedes hacer en un solo día en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Nuestro recorrido va a comenzar a las 9 de la mañana y vamos a tomar como punto de referencia la zona de Boca Grande, que es donde se encuentran la mayoría de los hoteles de Cartagena. Ahí vas a tomar un taxi o un vehículo por aplicación que te debe cobrar entre 10 y 15 mil pesos para llevarte a nuestra primera parada que vamos a hacer, que es el Castillo San Felipe de Baraja. Esta es la primera parada que vamos a hacer en nuestro recorrido de un día por toda la ciudad de Cartagena de India. Pagamos solamente 20 mil pesos colombianos y 30 mil pesos para extranjero. Ese es el precio que hay que pagar para estar acá. Duras aproximadamente de 30 a 45 minutos haciendo el recorrido tú solo, pero si vienes con un guía vas a tardar aproximadamente un poquito más de una hora. Te recomiendo una sombrilla, bloqueador solar y mucha agua, porque de verdad que aquí hace bastante calor. Esta fortaleza, construida durante la colonización española, es el complejo militar más grande de todos los construidos por los españoles en el continente americano. Esta enorme fortaleza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, junto al centro de Cartagena de Indias y el conjunto de fortificaciones que se encuentran en su localidad. Esta fortificación está considerada como uno de los máximos exponentes de la arquitectura militar de la época colonial y la mayor fortaleza construida por los españoles en América. Con esta carta de presentación está claro que es una de las cosas más interesantes que hay que ver en Cartagena de Indias. Bueno, y esa es nuestra segunda parada, es Los Zapatos Viejos. Te vienes caminando solamente unos 5 minuticos desde el Castillo San Felipe y llegas acá a Los Zapatos Viejos, que es de un refrán o de un poeta cartagenero, ¿cierto? Llamado Luis Carlos López. Luis Carlos López. Decía que quería tanto a Cartagena como a sus zapatos viejos. Ya sabes. Ese cariño que le tenía a la ciudad como a sus zapatos. Una vez termines aquí en Los Zapatos Viejos, te puedes ir caminando por 30 minutos o tomar un taxi o un vehículo por aplicación que te va a llevar hasta la población de Getsemaní. Este te debe cobrar entre 10 mil y 15 mil pesos aproximadamente, no pagues más de ahí, y el tiempo de recorrido montado en el vehículo es de 10 minutos. Recuerda siempre preguntar antes de montarte en cualquier vehículo en Cartagena. Y ya me encuentro acá en Getsemaní. Es nuestro tercer lugar que visitamos acá en la ciudad de Cartagena. Y miren este lugar. Apenas llega puedes alquilar bicicleta, puedes alquilar scooter. Miren todas estas casas. Hay alojamiento para todos, para el mochilero, para el que tiene, para el que no tiene. Igual pasa con los restaurantes. Hay restaurantes para todo tipo, para todo el mundo. Totalmente gratis, puedes venir aquí a recorrer, no vas a gastar mucho, vas a ver pintura, vas a ver personas vendiendo de todo un poquito, así le colaboras, los ayudas y yo sé que le vas a pasar muy bien. La historia de Getsemaní se remonta a la época colonial española, y es que cuando los conquistadores llegaron acá construyeron la ciudad amurallada y necesitaban un espacio adicional para alojar a los esclavos y los trabajadores. Así fue que nació Getsemaní, un barrio destinado a la población negra, indígena y otros grupos marginados que no podían vivir dentro de los límites de la ciudad amurallada. Aquí un poquito de la historia que me contaron para que ustedes sepan por qué es importante Getsemaní en este momento para la ciudad a nivel turístico. Bueno, ya son las 12 del mediodía y tenemos hambre. Conseguimos este lugar que por solo 15 mil pesos te dan sopa, seco y jugo. Pero si no quieres comer así, tienes otras opciones en cualquiera de las calles para que puedas escoger un menú que se adapte a tu preferencia. Pero este fue el menú que conseguimos porque estamos visitando mucho y gastando poco. Después que hayas recorrido todo Getsemaní y hayas almorzado, te puedes ir caminando hasta la Torre del Reloj. El recorrido te debe llevar unos 10 a 15 minutos dependiendo el paso que vayas, pero está relativamente cerca. Recuperar las energías con ese almuerzo que estuvo genial. Nos vinimos a la Torre del Reloj, que esa es esa que ustedes pueden ver ahí. Ahora vamos a ingresar para que ustedes vean lo fantástico que es. Estamos en la ciudad de Cartagena y te estoy mostrando qué podemos hacer en un solo día en esta ciudad. Vamos a entrar.
Estoy dentro de la ciudad amurallada y detrás de mí está la catedral, y te comento que este centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984. Su principal atracción es la extraordinaria arquitectura militar que posee, como las murallas y los castillos que ya visitamos, que se hicieron para defenderla de los piratas y de los ejércitos de la época que buscaban saquear las riquezas acumuladas por el comercio en esta región. Es muy atractivo caminar por sus calles y plazas porque se intercala lo moderno con lo antiguo, y cada vez que recorres esta vieja ciudadela encerrada entre las murallas no dejas de asombrarte por las casas coloniales que resaltan con el color de las flores colgadas en cada uno de sus balcones, unas puertas enormes que van a hacer que tus fotos y tus videos para las redes sociales queden geniales. Por cierto, hablando de redes sociales, si no me sigues en mi cuenta de Instagram, te la voy a dejar aquí abajo. Y si te está gustando este video, dale like y suscríbete para que te sigan llegando nuevas notificaciones de las aventuras y viajes conmigo, conociendo un poquito de cada región de Colombia y de otros países también. Después de una caminata que hicimos por todo dentro de la ciudad amurallada, entramos a un centro comercial que se llama La Cerrezuela, y este centro comercial anteriormente era una plaza de toros, hacían espectáculos públicos y ahora se convirtió en un gran centro comercial. De verdad que quedó buenísimo. Está de lujo. Después que salgas de visitar el centro comercial La Cerrezuela, vas a salir caminando y unos 5 minuticos después te vas a encontrar la entrada para comenzar el recorrido por la muralla de Cartagena. Recorrerla por completa te puede llevar entre 30 y 45 minutos, cuidado si 1 hora, dependiendo el paso que tú vayas. Durante el recorrido vas a ver todos los edificios patrimoniales de un lado y el mar Caribe del otro lado. Hasta aquí llega el fuerte, la fortificación de la ciudad amurallada. Lo último que hay es como un restaurante. Nosotros comenzamos allá, terminamos aquí, otros están comenzando aquí y van a terminar allá. Si tienen la oportunidad, vengan y se quedan aquí hasta las 6 de la tarde para que vean el atardecer. En Cartagena hay muchísimo por hacer. Hoy les mostré qué podemos hacer en un solo día en ese hermoso lugar. Y con este atardecer de fondo, yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva de mucho cuando vengan a Cartagena y sepan qué pueden visitar en un solo día, como lo hice yo, donde el día me rindió fantástico y no gasté casi nada. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Aquí, a ver, aquí. Ahora sí, dale click a ese mismo. Ahí, ese clip.